Hola gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer algo diferente a los ejercicios que hemos estado haciendo. Este ejercicio vamos a mezclar resistencia, velocidad, fuerza, control y dominio de balón. Este va a ayudar bastante para los 90 minutos de cada partido. Así que vamos a hacer 4 ejercicios. Estos ejercicios van a ir de forma independiente, pero van a irse complicando de acuerdo como los vayas aplicando, porque te vas a ir cansando. Esto te va a ayudar a la resistencia. Estos ejercicios, como te dije, los debes aplicar en, hay uno que es en cierto tiempo y otros debes aplicarlos en repeticiones. Ya los vas a ver, iré explicando cada ejercicio. Pero antes de seguir, me olvidaba, también debemos utilizar estos conos que están aquí. Tú puedes utilizar ya sea palos, piedras, lo que tú puedas tener de referencia para que puedas utilizarlos y puedas hacer bien el ejercicio. Además de eso, también me olvidaba el lugar. Yo recomiendo que sea un lugar ya en una cancha para que puedas aplicar mejor los ejercicios con mayor facilidad y no en un lugar, por ejemplo tu casa no vas a alcanzar porque las distancias van a ser medias grandes y eso vas a terminar ahí sin poder hacer ejercicio. Entonces, solo que tengas una casa grande ya depende de cada quien, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Antes de indicarte los ejercicios, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas el video y actives la campanita. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Comencemos con el primer ejercicio. El primer ejercicio les voy a explicar, ¿no?, cómo deben poner. Como ven, aquí tengo algunos conos. Ustedes pueden tomar de referencia cualquier cosa, puede ser palos, piedras. La cuestión es que tengan algo de referencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la distancia de los conos, como pueden ver. De esta distancia de aquí al cono y al cono siguiente son de 5 pasos. Y la distancia de este cono a este cono de acá es 3 pasos. Entonces eso deben aplicar. Deben poner de esa cierta manera. Y igual, que estén derechos o rectos los conos. Una vez que tenemos eso, el primer ejercicio consiste en hacer lo siguiente. Esto solo vamos a utilizar en el primer ejercicio, ¿no?, los conos así. Después ya cambiamos la forma. Lo que consiste este ejercicio es lo siguiente. Vamos a utilizar pierna derecha o pierna izquierda, o las dos, ya depende de ustedes. Vamos a dominar desde estos conos. Vamos a ir dominando el balón hasta la siguiente fila de conos. Ahí nos vamos a detener y luego vamos a regresar corriendo a velocidad acá al inicio. Regresamos de ahí corriendo acá y nuevamente volvemos, cogemos el balón, dominamos hacia la siguiente fila de conos, regresamos corriendo y nuevamente corremos hasta allá, cogemos el balón, dominamos hacia la siguiente fila y hacemos lo mismo. Los vamos a hacer, solo para que vean, les voy a indicar caminando para que se den cuenta. Entonces podemos hacer pierna derecha, pierna izquierda. Vamos a comenzar. Domino el balón, tanto con derecha, paro aquí y regreso corriendo hacia acá. Desde acá, regreso otra vez corriendo acá. Y otra vez de aquí, domino el balón hasta los siguientes conos. Paro aquí, corro de nuevo hasta el principio y regreso. Y nuevamente aquí, domino el balón hasta la siguiente fila de conos. Aquí. Paro aquí, corro hasta el principio y regreso. Después, cuando regreso acá, domino el balón hasta el inicio, con la pierna que escogí, tanto derecha, o ya sea derecha o ya sea izquierda. Eso lo debemos hacer 10 veces. Lo podemos hacer 5 con izquierda, 5 con derecha, o puedes hacer 10 con derecha, 10 con izquierda, ya depende. 10 repeticiones, tanto derecha, izquierda, o puedes hacer 5 derecha, 5 izquierda, o las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a comenzar. Ahora le voy a hacer de forma rápida para que vean. Entonces comenzamos, ¿no? Entonces comenzamos dominando. Voy comenzando con derecha. Paro y velocidad. Regreso. Otra vez. Domino el balón. Paro y velocidad. Regreso. Otra vez. Domino el balón hasta el final. Y corro de nuevo hasta el principio. Y regreso.
Y aquí domino el balón, regreso con el dominio del balón, solo con la pierna que escogiste. Dominas, frenas, y eso puedes hacer con la pierna izquierda. Lo haces con la pierna izquierda, lo mismo. Vamos a hacer con la pierna izquierda. Entonces comenzamos. Dominas el balón, paras, velocidad, regresas. Dominas el balón, paras, velocidad, regresas. Dominas el balón, paras, velocidad, regresas. Y de ahí regresas dominando. Con la pierna izquierda mismo. Frena. Eso lo debes hacer, ya te digo, 10 con la derecha, 10 con la izquierda. También puedes hacerlo con ambas piernas. Con ambas piernas es más fácil. Es el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner un cuadrito así de conos, de piedras, o papel, o lo que sea, lo que te puedas tomar como referencia. Y le vamos a poner una distancia de 5 pasos. Alrededor así, 5 pasos, un cuadro así de 5 pasos. Como pueden ver, entre cono y cono hay una distancia de 5 pasos. Y lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a ir dominando el balón. Les voy a indicar mejor porque si no explicando es más difícil. Vamos a ir dominando el balón con la derecha, nos vamos hasta allá, llegamos a la esquina de ahí y aplicamos velocidad, o sea, solo corremos con el balón. Frenamos y otra vez dominamos el balón. Eso lo vamos a hacer 10 repeticiones, tanto con derecha e izquierda. Entonces, les voy a explicar, ¿no? Aquí vamos dominando el balón. Nos damos la vuelta por los conos. Solo por fuera de los conos, no por dentro. Trato de llevarle apegado al pie y aquí, hasta llegar allá, aceleras. Aquí sí aceleras más. Frenas aquí y otra vez comienzas. Caminas y haces lo mismo. Este ejercicio aparentemente es más suave, pero porque estás dando vuelta en círculos, hasta tiendes a marearte. Por eso es un poquito más como con fuerza y resistencia en este ejercicio. Pues vamos a hacer lo mismo. Hacemos lo mismo con la izquierda ahora. Por ejemplo, vamos con la izquierda dominando. O te puedes ir por el otro lado. Ya es cuestión de cómo te acomodas. Y de ahí vamos en velocidad. Frena. Pues voy a hacerle, no, ahora sí en forma rápida. Aquí al darle la vuelta hasta allá, trata de ir dominando, no en velocidad, dominando así. Estás dominando, dando la vuelta. Dominas, de ahí aquí sí aplicas velocidad. Y freno. Y de aquí haces lo mismo, otra vez. Dominas. Y aquí aplicas velocidad. Frenas. Eso vas a hacer 10 repeticiones por cada pierna. Aquí sí 10 repeticiones por cada pierna. Haces lo mismo con la izquierda. Puedes irte con la izquierda por este lado o por el otro lado. Ya depende de ti. Por ejemplo, voy a hacer de este lado de acá con la izquierda. Control. Solo con la izquierda. Y de ahí velocidad. Otra vez. Dominio. De ahí velocidad. Eso hacemos 10 repeticiones. También puedes hacerlo con ambas piernas. Vas dominando las piernas. ¿Hay velocidad? Igual, 10 repeticiones. Eso es todo. En el tercer ejercicio lo que vamos a hacer ahora es poner un cono en el medio. En el cuadrito que hicimos antes, nada más. Este cono de aquí. Y lo que vamos a hacer, el ejercicio es
Les voy a explicar para que vamos dominando el balón hasta ese cono de ahí, al siguiente cono, de ahí corremos y de vuelta cruzamos así. Regresamos, dominamos el balón hasta el siguiente cono, corremos y de vuelta así, y así vamos dando la vuelta. Voy a ir explicando, ¿no? Para que vean. Llegamos a este cono de aquí, dominando el balón, y corremos, damos la vuelta por aquí. Y de ahí regresamos. De ahí llegamos acá, dominamos de nuevo el balón, y hacemos lo mismo. Corremos, regresamos y hacemos todo. Entonces vamos a hacerle una vuelta o hacer. Pueden utilizar ambas piernas, o una pierna, o la izquierda o la derecha. Ya depende de ustedes. Lo que aquí sí es recomendable es por lo menos la ida a correr y la regresada de venir caminando, porque se van a cansar. 10 repeticiones así mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer, dominando el balón. Lo voy a hacer para que vean. Vamos dominando el balón. Con la derecha voy ahorita, ¿no? Aparo y corto. Velocidad y regreso de nuevo. Y otra vez. Domino el balón, aparo y corto. Velocidad y regreso otra vez. Si ya comienzan a cansarse, lo que deben hacer es lo siguiente. Otra vez dejan ahí, velocidad y regresan caminando para que vayan descansando. Si están cansados, y otra vez llegan hasta el siguiente cono, aparan y velocidad. Listo. Eso pueden hacerle con la pierna izquierda. Con la pierna izquierda yo recomiendo que se vayan por el otro lado. Entonces vamos a hacer con la pierna izquierda. Llegamos acá a la pierna izquierda, dominamos el balón, pisamos, velocidad. Regresas y otra vez. Paras el balón, velocidad. Regresas otra vez. Paras el balón, velocidad. Si se cansan, van caminando. Y otra vez. Frenan y velocidad. Listo. Eso deben hacerle con ambas piernas. Tercer ejercicio, ya está. El último ejercicio consiste en poner, ya sea lo que puedas como referencia, los conos a los dos lados, más o menos a unos 10-15 pasos, como puedes ver, entre cono y cono. Pues ya te digo, pues pone piedras, palos, lo que tomes de referencia. Y lo que vamos a hacer, este ejercicio ya creo que lo hice, pero hoy lo voy a hacer diferente, con mayor dinámica. Aquí lo que vamos a hacer es dominar el balón de cono a cono y salir un pique ida y vuelta, tanto con la pierna derecha, pierna izquierda, las dos piernas, parte externa, parte interna, pisando el balón. Entonces ya ven que es diferente. Entonces aquí lo que vas a hacer es 10 minutos de ese ejercicio. Aquí ya no hay repeticiones, sino son tiempos. Con 10 minutos que lo hagas estará suficiente. Entonces voy a comenzar, me voy a parar acá para que vean cómo se hace. Entonces, una vez que nos paramos aquí, lo que vamos a hacer es, comenzamos con pierna derecha, corremos, llegamos hasta el otro lado, dejamos el balón ahí y corremos por acá nuevamente a velocidad, damos la vuelta por el cono y regresamos. Ahí cogemos el balón con pierna izquierda, llegamos hasta acá con el balón, dominamos y otra vez de aquí regresamos con velocidad hasta el otro lado, damos la vuelta y regresamos. Después dejamos el balón allá, dominamos el balón con las dos piernas, regresamos, velocidad y así mismo. Entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Voy a comenzar desde aquí con la pierna derecha. Aquí, para comenzar, puedes utilizar tanto interna, externa, planta, lo que quieras. Entonces vamos a comenzar. Dominas el balón hasta el otro lado. Aparas el balón y sales corriendo a velocidad. Y regresas. Acá. Llegas y ahora dominas con izquierda. ¿Sí ven? Con izquierda. Paras el balón y velocidad. Y regresas. Acá. Ahora utiliza las dos piernas. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Paras el balón y velocidad. Si es que ya te cansas, la regresada puedes ir caminando para que no te canses.
Pero si ya hiciste el ejercicio bastante tiempo, te vas a dar cuenta que no te cansas. Ahora, eso sería como una primera parte. La segunda parte ya vas a utilizar las partes externa con derecha. Vas ida, hacemos parte externa, dominando. Solo parte externa. Pisas el balón y velocidad. Regresa. Y ahora aquí haces parte externa, pero pie izquierdo. Parte externa. Pisas y velocidad. Regresa. Ahora, parte interna, pie derecho. Solo parte interna. Parte interna. Pisas y velocidad. Regresa. Ahora parte interna y izquierda. Parte interna. Pisas y velocidad. Entonces eso haces. Y la última es utilizando la planta del pie. Planta del pie. Pie derecho y pie izquierdo. Entonces vamos, planta del pie. Llegas, pisas y velocidad. Velocidad. Y ahora utilizas la parte o la planta del pie izquierdo. Pisas y velocidad. Llegas acá y puedes hacer intercalado. Planta del pie. Pisas y velocidad. Y terminas el ejercicio. Ya te digo, 10 minutos, nada más, porque si no, no vas a avanzar. Terminado el ejercicio y listo. Esos son los 4 ejercicios. Listo, como ven, los 4 ejercicios que te indiqué. Aquí te recomiendo, como en cada ejercicio, 10 repeticiones por cada pierna o 5 por cada pierna, los 10 minutos del último ejercicio y estará listo. Esto te va a ayudar. Resistencia, dominio, velocidad y control de balón. Te va a ayudar bastante. Pues yo te recomiendo que hagas estos ejercicios como te los acabo de explicar. Además de eso, te va a ayudar a avanzar durante los 90 minutos de un partido que es reglamentario de 90 minutos. También si vas a jugar partidos que son de 7-7, que ahí el tiempo es menos, de 30 minutos, 25, vas a sobrar de resistencia, no necesitas de cansar. Por eso es bueno practicar este tipo de ejercicios. Además te voy a dejar un video por aquí para que vayas a ver, que es también de fuerza y resistencia, para que lo practiques en tu casa o en cualquier lugar. Espero que les sirva este video. Recuerden compartir, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.